Eres un perdedor como tu papá, familiares le dicen al hijo de conserje. 20 años después el chico es millonario. Sam tenía solo 10 años cuando su mundo se derrumbó tras la muerte de su padre. Mientras sus propios parientes consanguíneos buscaban aplastar sus sueños, una mano amiga cambió su vida por completo. No había una sola forma de describir lo que el padre de Sam era para él. El hombre era su héroe, su mejor amigo y la persona con la que se sentía seguro y conectado en el mundo. Y cuando el destino se lo arrebató de repente, el niño de 11 años se sintió perdido. No volvió a hablar sobre su padre, ni se le vio llorar como lo haría cualquier niño en su situación. Sam había recurrido a la forma en que mejor podía expresarse, escribiendo. Aparte de su profesor de lenguaje en la escuela, solo el padre de Sam, Carlos, sabía lo dotado que era su hijo con las palabras. No puedo creer que este sea mi hijo. Yo no podría leer ni escribir como él, aunque mi vida dependiera de ello, solía decir su padre con mucho orgullo, a todos los que conocía. El hombre no tenía educación y había trabajado casi toda su vida adulta como conserje. Pero supo reconocer el interés de su hijo por las letras, lo cultivó y lo alimentó como si fuera lo más importante del mundo. Sam no recordaba un día en que su padre no lo llevara a la biblioteca pública después de la escuela. Había días en que se acostaba sin cenar, pero nunca sin leer algún libro. Después de la muerte de Carlos, Sam no podía leer una sola página sin quebrarse emocionalmente. Así que se dedicó a escribir. Pasados 2 meses, el niño había agotado media docena de cuadernos plasmando sus pensamientos en esas hojas. No es que a nadie le importara leerlo. Sam había estado viviendo con la familia de su tía paterna desde la tragedia, y por lo que el niño había observado, ella no era una mujer agradable. Su marido era un hombre ruidoso y arrogante, y sus 2 hijos eran chicos rebeldes, mala conducta y bastante antipáticos. Tal como yo lo veo, dijo su tío, que bebía té mientras Sam limpiaba el patio trasero. Tienes que ser hombre y encontrar algún trabajo remunerado. No tengo dinero para derrochar en ti, ya sabes. Así que a partir de mañana, no hay escuela y no hay biblioteca. Pero, la biblioteca no cuesta nada. Y necesito ir a la escuela, aprender y convertirme en... Chico, no nos importa en lo que quieras convertirte, le gritó su tía con desdén. Podrías leer todos los libros bajo el sol, pero la manzana no puede caer lejos del árbol, eres un perdedor, como tu papá, dijo la mujer. Nunca serás un gran hombre, dijo con frialdad. Sam empacó su mochila en silencio y salió para lo que se suponía que sería su último día en la escuela. Pero en realidad, tenía otros planes. Nunca volvió a casa esa noche ni nunca más. La tía Carmela estaba más enojada que preocupada y decidió no reportar su ausencia a la policía. Tenía miedo de llamar la atención sobre su familia, que no siempre seguía las reglas. Durante los 2 primeros días, Sam había estado caminando por las calles durante el día. En las noches había dormido bajo el cuidado de algunas personas sin hogar a las que él y su padre a menudo ayudaron en el pasado. Solo una persona en la escuela vio a Sam en las calles, su profesor de lenguaje, el señor Murillo. El hombre se sintió desconsolado al ver a uno de sus mejores estudiantes sentado fuera de un café, con lágrimas corriendo por su rostro. Parecía hambriento. Sam, la amable voz sobresaltó al niño. Ven conmigo, niño. El maestro tenía un corazón generoso, y después de haber criado a 2 niños adoptados, sabía cómo hacer que un niño se sintiera seguro y cómodo. El señor Murillo llevó a Sam a su casa, lo alimentó, le dio ropa limpia y lo arropó para que durmiera la siesta. Luego miró en el bolso del niño, con la esperanza de encontrar algún número al que pudiera llamar. Allí encontró su diario. Mientras Sam dormía, su maestro lloró en silencio mientras leía página tras página de lo que había estado viviendo el pequeño de 10 años.
Cuando Sam se despertó un par de horas después, encontró sus libros ordenados en un estante y su ropa guardada en una bolsa de lavandería. Sobre la mesa de estudio, estaba la foto de su padre en un hermoso marco. «Te has estado escondido por mucho tiempo, hijo», dijo el señor Murillo, luego de entrar a la habitación y sentarse a su lado. «Ya no tienes que hacerlo. Esta es tu casa por el tiempo que quieras. Puedes tener toda la comida, los juguetes y los libros que quieras. Podrás ir a la escuela todos los días y algún día alcanzarás tus sueños, te lo prometo», dijo el señor Murillo. El niño lo abrazó. A partir de ese día, la vida de Sam nunca fue la misma. Estudió mucho y desarrolló una personalidad confiada y amable. En un año, el señor Murillo se convirtió oficialmente en su padre adoptivo. Sam ahora tenía otra figura paterna a la que admirar y en la que apoyarse además de su difunto padre, y también tenía 2 hermanos mayores cariñosos. Con el amor y el apoyo de su nueva familia, logró graduarse de la escuela secundaria y fue aceptado con una beca en una de las mejores universidades para estudiar literatura. Cuando Sam cumplió los 30 años, era el dueño de una exitosa editorial para escritores independientes de todo el mundo. Su rostro aparecía en la portada de todas las revistas de negocios y su nueva oficina se estaba quedando sin espacio para sus premios y reconocimientos. ¿Y la tía Carmela? Seguía envejeciendo en el pequeño mundo que se había construido. Su esposo se había ido con otra mujer años atrás, y los hijos la abandonaron al cumplir los 18 años. Apenas lograba sobrevivir con trabajos ocasionales. Las cosas empezaban a mejorar para ella cuando encontró un trabajo estable como conserje en un edificio comercial del centro, la misma ocupación que tanto había despreciado siempre. Un día, vio a un hombre que le resultaba familiar vestido con un elegante traje caminando por el vestíbulo. Cuando miró más de cerca, el trapeador se le deslizó de la mano. «Mira, es Sam, el dueño de esta editorial», le dijo otro miembro del personal de limpieza. Un millonario que era hijo de un conserje, ¿puedes creerlo? ¡Qué ser humano más inspirador! Las palabras de su compañero de trabajo hundieron a Carmela en una profunda vergüenza. Prefirió esconderse del sobrino cuyos sueños alguna vez había despreciado. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Las circunstancias no determinan el éxito que puedas tener. Sam demostró ser un ejemplo perfecto de alguien que superó su origen humilde y las circunstancias adversas, gracias al apoyo de un maestro que lo recibió en su hogar. Todos los niños merecen crecer al lado quien crea en ellos. Si bien la tía Carmela y su esposo menospreciaron las ambiciones de Sam, él había crecido con el apoyo en su difunto padre, Carlos, y luego en su padre adoptivo, el señor Murillo. Niño perdido va de casa en casa en busca de ayuda hasta que un chico idéntico a él abre la puerta. Un niño se perdió tras correr detrás de un camión de helados. Destrozado y asustado, visitó muchas casas pidiendo ayuda, pero nadie abrió la puerta. El pequeño llamó a la puerta de la última casa. Esta vez, alguien abrió y lo sorprendió. Era un chico idéntico a él. David siempre le agarraba la mano a su abuela Doris cuando salían a pasear a lugares concurridos. Doris supo que él seguía cogiéndole la mano, pero cuando miró hacia abajo, él no estaba allí. La mujer se asustó y recordó haber visto un camión de helados cerca de ellos. Sospechó que David había corrido tras él y entró en pánico buscando a su alrededor. «David, David, hijo mío, ¿dónde estás?», gritó, con lágrimas en los ojos. Oye, ¿no has visto a un niño pequeño?», preguntó Doris a los transeúntes, pero nadie lo había visto. «Dios, por favor, tráelo de vuelta. Mi pequeño, ¿a dónde habrá ido?». Doris buscó a David a su alrededor,
pero no encontró ningún rastro de él. Por un momento, pensó que podía haber sido secuestrado. Estoy segura de que corrió detrás de ese camión de helados, pero ¿dónde está? No veo el camión por ninguna parte. El instinto de Doris era correcto. David la había estado molestando para que le comprara un helado, y cuando vio la camioneta, se soltó de su mano y corrió tras ella. Siguió el camión que se dirigía a toda velocidad hacia otra urbanización y se dio cuenta muy tarde de que estaba perdido y muy lejos del mercado. David se quedó mirando los enormes edificios amenazantes. Era pequeño y nunca había salido solo. Corrió hacia un grupo de casas cercanos para pedir ayuda. «¿Quién es?», respondió una señora tras oír a David llamar a su puerta. «Quiero ir a casa. ¿Puede ayudarme? Por favor». «Quiero ir con mi abuela», respondió David. «¿Abuela? Aquí no hay ninguna abuela. Vete», dijo la señora, asumiendo que era un niño que le estaba haciendo alguna broma. No, por favor, ayúdeme». Pero la mujer cerró la puerta en la cara del pobre David. Destrozado y asustado, llamó a todas las casas suplicando ayuda, pero fue rechazado por todos los vecinos. Pensaban que se trataba de una broma, ya que otros chicos lo habían hecho antes. David estuvo a punto de rendirse cuando vio una última casa a la que no había llamado. No tenía esperanzas, pero aún así lo intentó. El niño llamó a la puerta. Nadie respondió. Volvió a llamar y, de nuevo, golpeó la puerta. Esta vez, la puerta se abrió con un chirrido, dando a David el susto de su vida. Vio a un chico idéntico a él. ¿Es un espejo? No, su ropa es diferente, pensó David. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá, ven aquí!, dijo el otro chico, llamando a Ana, quien estaba igualmente sorprendida tras ver a David. «¿Quién eres tú? ¿Y por qué te pareces a mi hijo?», preguntó Ana. «Entra». Corrí detrás del camión de helados y me di la vuelta y la abuela no estaba, narró David entre lágrimas. Ana le dio a David un poco de agua e instante después se asomó por las cortinas tras oír las sirenas de la policía en la calle. «Deben estar aquí por ti. Ven conmigo», dijo, llevándolo a David de la mano. La dama se acercó a un policía que llevaba la foto de David, preguntando por él. «Oficial, el chico está aquí. Vino aquí hace un rato. Estaba a punto de llamar al 911. Doris bajó del coche patrulla y se precipitó hacia David. «Oh, querido, ¿por qué me dejaste? Mi corazón casi deja de latir. Menos mal estás bien». Luego le agradeció a la mujer que ayudó a su nieto y vio a Emmanuel, quien era idéntico a David. «¡Jesucristo! ¿Cómo es posible?», gritó. «Sí, quería hablar con usted sobre eso. Por favor, pase», dijo Ana. Doris se enteró que Emmanuel no era el hijo biológico de Ana. Ella era su madrastra, que se había casado con un hombre llamado Simón. El hombre le pareció conocido a Doris. «¿Puedo ver su foto? Si no te importa, Ana», preguntó. «Claro, aquí», respondió ella, mostrando su foto de boda. Doris se sorprendió porque Simón era el marido de su difunta hija, Sara. «Pensé que se había mudado al extranjero. Nunca se puso en contacto conmigo después del funeral de mi hija y me entregó a su hijo David», expresó Doris. Ana se dio cuenta de lo que podía haber pasado y reveló algo que Doris nunca había imaginado. «Señora Doris, creo que Pedro también es su nieto», dijo Ana, mostrándole una vieja foto de 2 bebés
que llevaban camisetas rojas, similares, y estaban acostados en la cama de Simón. Encontré esto en el ático. ¿2 bebés? ¿Uno de ellos es Pedro? Pero Simón me dijo que Sara dio a luz a mellizos y que solo uno sobrevivió, y fue David, exclamó Doris. David nació 30 minutos después de Pedro y Sara presentó complicaciones. Como resultado, la madre murió después de que David naciera, y Simón culpó al recién nacido por el fallecimiento de su esposa. Como Simón no quería a David, se lo entregó a Doris y le dijo que no podía cuidar, ocultándole que Pedro estaba bien. «Dios mío, esto es increíble», exclamó Doris. Abrazó a Pedro y a David. «¿Qué hacemos ahora?» «Quiero a mis 2 nietos, pero Simón no aceptará a David». Más tarde, esa misma noche, Simón volvió a casa y se sorprendió al ver a Doris y a David. «¿Tú? ¿Cómo estás aquí?» «Me mudé aquí hace 2 años y extrañamente nunca nos cruzamos a pesar de vivir en la misma ciudad», respondió Doris, furiosa y exigiendo una explicación. «No fue justo, simplemente no podía soportar ver a ese niño, así que cogí a Pedro, mi primer hijo, y me deshice de David. Mató a mi mujer», argumentó Simón. «Llévatelo de mi casa». Ana era consciente del comportamiento insensible de Simón, pero sintió que esto era demasiado. Temía lo peor para Pedro y pensó que lo correcto era enviarlo con su abuela. Tras una larga disputa legal, Doris y Ana consiguieron la custodia de Pedro. Ana se divorció de Simón al mismo tiempo y se mudó con Doris y los niños. Al final, Simón recibió una lección por abandonar a David. El tribunal lo obligó a pagar la manutención de los mellizos hasta que cumplieran los 18. En cuanto a Doris, no podía agradecer lo suficiente a Ana por haberla ayudado a reunirse con sus nietos, especialmente con Pedro, del que nunca supo que existía. ¿Qué podemos aprender de esta historia? No rechaces a alguien que pueda necesitar tu ayuda. Tras perderse en una nueva urbanización, David llamó a todas las puertas pidiendo ayuda, pero todo el mundo lo rechazó y solo una mujer se ofreció a ayudarle. Las malas acciones solo traen decepciones y vergüenza. Simón culpó a David de la muerte de su esposa Sara. Le mintió a Doris diciéndole que solo había dado a luz a un hijo y le entregó a David. Ocultó la identidad de Pedro y lo crió pensando que Doris nunca se enteraría de que tenía 2 nietos gemelos.